Comisionado, muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos participar el día de hoy. Yo quiero empezar uniéndome a las palabras de Giancarlo Mejía, haciendo un homenaje a todas las víctimas, en particular aquellas que por estar vinculadas al sector productivo tuvieron que sufrir la combinación de todas las formas de lucha. De igual manera, a todas las comunidades que en este país continúan sufriendo la lucha armada y la violencia por parte de distintas estructuras criminales. Quiero empezar contándole a ustedes, a la Comisión de la Verdad, que ya lo saben, y a quienes hoy nos ven, que desde el ICP estamos comprometidos con la presentación de un informe a la Comisión de la Verdad sobre las víctimas del conflicto armado en razón de su vinculación al sector productivo y con el cual buscamos que se comprenda la complejidad detrás de la función empresarial en el contexto de las dinámicas de la violencia en Colombia y de los patrones victimizantes. Hablar sobre la combinación de todas las formas de lucha en el marco de la construcción de verdad y memoria resulta fundamental para tener un panorama completo de análisis sobre las causas y dinámicas del conflicto armado y la violencia política en Colombia. Propio de la naturaleza marxista-leninista de las guerrillas colombianas, su proyecto político y militar y el centro de su estrategia en Colombia ha sido la destrucción o transformación radical del Estado, que denominan como oligárquico y que consideran su enemigo, lo que incluye tanto a la estructura política e institucional como al modelo económico, de producción y de propiedad privada. Como lo señala Eduardo Mackenzie, la teoría de la combinación de todas las formas de lucha se puede examinar desde el ámbito moral, como la encarnación del precepto según el cual el fin justifica los medios, es decir, la liberación del hombre de la llamada explotación capitalista, lo que justifica la utilización de todos los medios de lucha, desde los legales y pacíficos hasta los más criminales y abyectos. Para alcanzar estos objetivos, las FAREP y sus aliados durante décadas han venido utilizando la combinación de todas las formas de lucha, es decir, tanto la violencia como mecanismo de control territorial de la población y de los medios de producción, como la acción política que abarca tanto el campo de lo electoral como de la narrativa y del activismo para el movimiento de masas. En resumen, la combinación de todas las formas de lucha se lleva a cabo en el terreno de lo militar, que incluye la lucha insurgente, el terrorismo y el crimen organizado, y en el escenario de la acción política y social. En este sentido, presentaré dos contextos en los cuales la combinación de todas las formas de lucha, como medio para alcanzar los fines políticos superiores de esa organización, se instrumentalizó para someter al sector productivo. La lucha contra el modelo económico ha causado afectaciones y hechos victimizantes, no solo contra empresarios, sino mayoritariamente contra campesinos, pequeños productores, famiempresas y emprendimientos unipersonales que constituyen un importante sector del aparato productivo nacional, caracterizado por la informalidad empresarial y laboral. Es necesario entonces señalar que en el contexto de violencia organizada, los empresarios, al igual que los demás sectores de la población civil no combatiente, estuvieron sometidos a las dinámicas criminales de los distintos grupos armados y la neutralidad era un imposible material. Ya sea que tuvieran que irse del país aceptando las condiciones impuestas por estos grupos, migrando con sus familias y perdiendo su propiedad e inversiones, o quedarse aceptando las condiciones de vivir en medio del conflicto armado, en ambos casos la población civil productiva fue victimizada y por lo tanto sus testimonios y experiencias de vida deben hacer parte de la verdad y la memoria de este país. Una persona cuando es víctima inocente lo es en sentido pleno porque hay actos que nadie, bajo ninguna circunstancia, merece, como los que fueron cometidos por las FARC contra la población civil productiva. Por esta razón es importante, primero, hacer evidentes e insistir en las resistencias por parte de la población civil productiva o empresarios a participar en el conflicto, enfrentándose a la inoperancia y la poca efectividad de la justicia y del Estado para protegerlos. Segundo, llamar la atención sobre los prejuicios que los grandes, pequeños y microempresarios siguen enfrentando por haber decidido mantenerse en los territorios afectados por la violencia y no haber podido asumir una neutralidad total como resultado de las dinámicas de un conflicto armado y de una guerra asimétrica. Tercero, la combinación de todas las formas de lucha contra el modelo económico no solo acaban en el repertorio de la violencia, sino que se extienden a través de una narrativa que se hace eco en la academia y en los medios de comunicación para estigmatizar la función empresarial. No se pueden aceptar imputaciones generalizadas a todo un sector productivo ni crear categorías de víctimas. Millones de colombianos fueron víctimas de los grupos armados por estar vinculados al sector productivo. Muchos tuvieron que someterse a estos grupos, colaborar directa o indirectamente con ellos o soportar sus retaliaciones. Por lo tanto, la lucha armada ha sido una lucha contra la libertad económica.
Esa lucha armada de las FARC ha estado subordinada a un proyecto político partidista, como lo señala Eduardo Pizarro, abiertamente contrario a la democracia liberal y al libre mercado, que ha tenido como parte de su accionar criminal la lucha contra el modelo económico de libre empresa y en general al sector productivo. Como es bien sabido, el marxismo-leninismo como dogma de ideología consideran al libre mercado y las sociedades abiertas y democráticas como injustos, por lo que la lucha armada y política debe desaparecerlos. La violencia política es parte de la legalidad revolucionaria, por lo que asesinar, secuestrar o extorsionar campesinos y empresarios porque se niegan a colaborar o porque es necesario para generar caos económico y social, lo justifican como parte de un interés superior para alcanzar el poder que les permita imponer su modelo político y económico altamente colectivista, fundamentado en la coerción y la violencia institucionalizada. En el marco de la combinación de todas las formas de lucha, los grupos guerrilleros han buscado someter al empresario del campo para imponer una reforma agraria de corte comunista, como elemento indispensable para el establecimiento de un modelo marxista-leninista, y han buscado utilizar los territorios étnicos para esconder sus operaciones criminales y evadir la acción de la fuerza pública. Este es un elemento fundamental que debe considerarse para el esclarecimiento de la verdad. No se trató de causas objetivas de la violencia. En Colombia la violencia guerrillera forma parte de un plan para tomarse el poder. Hernán Echavarría Olózaga, en una introducción al manifiesto comunista, señalaba que los marxistas colombianos han sido muy inteligentes y se han cuidado de no hablar más de lo necesario. Fuera de las imprudencias que dijeron algunos líderes de las FARC al declararse marxistas-leninistas, muy poco han dicho de lo que pretenden hacer una vez en el poder con el que sueñan. Por lo tanto, la lucha insurgente ha sido una lucha armada contra la libertad económica. A partir de la sexta conferencia de 1978, las FARC llevaron a cabo procesos internos de reingeniería, diseñando e implementando acciones encaminadas a lograr su plan estratégico para la toma del poder, combinando todas las formas de lucha, es decir, la guerra mediática, política, armada y jurídica, mediante acciones que los llevaron a interferir en los procesos electorales. Crear zonas sin presencia de autoridades gubernamentales, para lo cual pusieron en marcha acciones de guerra para destruir las estaciones de policía, amenazar a los representantes de la institucionalidad democrática que hicieran presencia en la zona, llevando a que muchos alcaldes y concejales no pudieran ni siquiera ejercer sus cargos en los propios municipios. Implementar el plan Renacer de las Masas, cuyo objetivo era aumentar su trabajo político en las zonas urbanas, infiltrando sindicatos, universidades, juntas de acción comunal y otras organizaciones sociales y políticas. Retener a militares, secuestrar políticos y empresarios para forzar al gobierno nacional a un chantaje por los guerrilleros presos en las cárceles. Con esa estrategia, la guerrilla buscó crear un hecho político que de facto implicara el reconocimiento de su estatus de beligerancia y recoger más de 100 millones de dólares adicionales para financiar su accionar militar. Para llegar a esta meta, incrementaron su accionar delictivo en actividades como el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas y el narcotráfico. El uso de la violencia en los territorios controlados por la FARC se ha orientado a explotar de forma sistemática a la economía civil de las zonas de bonanza legales e ilegales, a cambio de la oferta de protección con respecto a su propia amenaza y a la de otros grupos armados, tal como lo documenta Boris Salazar, al tiempo que generaban desincentivos a la función empresarial legal para consolidar centros de poder criminales que les permitieran controlar las economías ilegales y, por lo tanto, las fuentes de ingreso y empleo de las poblaciones bajo su control. El secuestro, la extorsión y el terrorismo fueron usados premeditada, consciente y sistemáticamente contra los agentes del sector productivo. Entiéndase en esto como empresarios, comerciantes y trabajadores, como parte de una estrategia integral para obtener ventajas económicas para financiar su lucha armada y expandir su control territorial que le permitiera simultáneamente avanzar en la consecución de sus objetivos políticos. Esto se puede evidenciar de los cientos de miles de colombianos, pequeños y medianos productores, campesinos, que subsistían de cultivos de pan coger y que tuvieron que emigrar a las ciudades huyendo de la violencia para proteger sus vidas e incluso para evitar el reclutamiento forzado de sus hijos menores de edad por parte de las guerrillas. Una buena parte del costo del conflicto en Colombia ha recaído en la actividad productiva y ha sido asumida por los empresarios. El costo es difícil de precisar, pues varía dependiendo del sector y se diferencia de otros sectores por dos razones. Una, porque las afectaciones fueron directas relacionadas con el costo de la actividad empresarial, en virtud de las pérdidas que provocaron acciones criminales como el secuestro, la extorsión y los atentados a la infraestructura. Y una indirecta por la fuga de capitales y pérdida de inversión extranjera, costos elevados en seguridad privada, la incertidumbre que elevaba el costo de oportunidad para decidir emprender en los territorios sometidos a la violencia por parte de las FARC. Es así como Colombia perdió gran cantidad de capital humano y financiero, ejes necesarios para impulsar e invertir en el desarrollo y la economía tanto local como nacional. En el caso de los secuestros, según el informe de la Unidad de Víctimas, en Colombia más de 37.000 personas fueron víctimas de este delito.
siendo los emprendedores un grupo altamente afectado por este hecho, principalmente los ganaderos y comerciantes, lo que posiciona a Colombia como el país con mayor número de personas víctimas de este flagelo. La llamada Ley 002 de las FARC dispone un impuesto para sostener la lucha subversiva, dejando claro que toda persona con un patrimonio superior a $1.000.000 estaba en la obligación de pagarle un tributo a esa organización. Sin embargo, esta no fue la primera vez que las FARC utilizaban la extorsión para financiar su accionar delictivo. En la octava conferencia guerrillera realizada en el 93, la insurgencia estipuló un cobro del 5% anual de las ganancias que produjeran las grandes empresas de sectores como el automotriz, el financiero, de transporte, bananero, siderúrgico y cementero, entre otros. Si estos pagos no eran efectuados por los empresarios, corrían el riesgo de ser secuestrados, asesinados o eran víctimas de atentados contra la infraestructura de sus negocios. La extorsión fue uno de los múltiples mecanismos a los que acudió las FARC para cumplir con su propósito de obtener recursos multimillonarios que requerían para su campaña bolivariana por la Nueva Colombia. Este fue un plan trazado en 1982 y reestructurado en el 89 para aumentar su presencia en todo el país con más frentes guerrilleros y tener la fuerza suficiente para tomarse el poder por las armas en los años 90, tal como se lo habían propuesto desde su nacimiento. Entre los costos indirectos es necesario señalar que las acciones criminales de las FARC repercutieron en la percepción de la inseguridad y por lo tanto conllevaron a que la población civil productiva, para salvaguardar su vida y seguridad, tuvieron que proteger sus negocios invirtiendo gran parte de sus ingresos en servicios de seguridad y vigilancia privados, ocasionando que cerca del 6% del total del presupuesto de las industrias fuera invertido en temas de seguridad, limitando la inversión en temas de tecnología, capacitación e innovación por temor a los costos de transacción. Según las cifras de la unidad de víctimas, el país registra 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado. Más de 28.000 personas declararon su abandono o despojo forzado de tierras y cerca de 120.000 perdieron sus bienes muebles e inmuebles. La destrucción de la infraestructura producto de los atentados terroristas dejaron graves secuelas para el sector empresarial, resumidas en la pérdida de capital y elevados costos en la producción y distribución de productos, voladuras de oleoductos que implicaron el derrame de más de 3.7 millones de barriles de crudo, torres de energía derribadas, más de 193, acarreando costos y sobre todo sobrecostos en electricidad que pagamos todos los colombianos y especialmente los más vulnerables. Los costos a la infraestructura vial que incidieron directa o indirectamente no solamente en la interconectividad, sino en la comercialización y distribución y venta de productos básicos de la canasta familiar, al mismo tiempo que los pocos productos que lograron llegar a los cascos urbanos a precios elevados, perturbando la economía familiar de las personas más necesitadas. El sector turístico vivió años de crisis y la práctica denominada por las FARC como pesca milagrosa se convirtió en una práctica que además de deplorable resultó ser lucrativa para ellos. Colombia fue catalogado por varios países como un lugar no apto para viajar, lo que generó una drástica caída en el número de visitantes extranjeros, situación que afectó directamente los ingresos del sector turismo. Este es un aspecto importante que se debe tener en cuenta cuando se reflexiona sobre la seguridad en las carreteras. No se trata de garantizar que unos cuantos puedan ir a sus fincas, sino de garantizar una enorme cantidad de actividades productivas que benefician a millones de familias. Adicionalmente, el servicio de transporte terrestre y pasajeros de carga fue severamente afectado por la incineración de vehículos, a tal punto que los dueños e inversionistas del sector se vieron en la necesidad de limitar o restringir el tránsito por determinados sectores de la geografía nacional, en departamentos como Putumayo, regiones como La Macarena, Huila, Urabá, Antioqueño, con el fin de no arriesgar sus vehículos ni la vida de sus tripulantes. Todo lo anterior permite entender cómo la guerrilla, en la medida en que avanzó el conflicto, ocupó zonas con gran potencial económico como las zonas petroleras de extracción de oro y de presencia de cultivos ilícitos. Estrategia lenta pero progresivamente le permitió perseguir y conseguir múltiples fuentes de financiamiento irregulares, pero continuas y lucrativas, de las cuales fueron víctimas la población civil y en gran medida los dedicados al sector productivo. Como lo señalé al comienzo de esta intervención, no fue solo cobrar para financiar su lucha insurgente. Las FARC implementaron tecnologías organizativas de la violencia para desestimular la función empresarial en los territorios que les interesaba controlar. Todos esos hechos y las historias de vida detrás de quienes lo sufrieron permiten establecer un patrón victimizante que la Comisión de la Verdad debe relacionar en su informe. No se trató de errores, como algunos de los hoy representantes de las FARC en el Congreso han llegado a afirmar, sino de crímenes sistemáticos, predeterminados y articulados con planes de campaña en el marco de la combinación de todas las formas de lucha. Estas víctimas merecen verdad, reconocimiento, no repetición y también reparación, particularmente la restitución e indemnización a esos pequeños productores que se vieron afectados, a los comerciantes y empresarios del campo que lo perdieron todo a causa de esta lucha de las FARC.
El otro componente que mencioné es el activismo político y social como parte de la combinación de todas las formas de lucha contra la función empresarial. El proyecto revolucionario de corte marxista-leninista no es un evento o un acontecimiento, es un proceso que busca capturar la voluntad del pueblo para lograr un cambio político, económico y social radical. Citando al profesor Max Manwaring, gran conocedor de los conflictos de cuarta generación o asimétricos y quien ha analizado y documentado el conflicto colombiano, señala lo siguiente: en términos de Guillén y adoptados por otros pensadores y practicantes socialistas nuevos y viejos, la guerra total, es decir, la guerra larga, no incluye lugar para el compromiso u otras opciones que no alcancen el objetivo político final, el cambio político radical. Como consecuencia, las negociaciones no pueden considerarse un estado final. Más bien, las negociaciones son medios tácticos y operativos para ganar tiempo. Vladimir Lenin fue directo en su declaración: las concesiones son un nuevo tipo de guerra. Estas apreciaciones nos permiten contar con elementos para aproximarnos a la realidad colombiana y la forma como el activismo político sigue siendo un instrumento de la combinación de todas las formas de lucha. En el marco de las negociaciones de La Habana, los miembros negociadores de esa organización afirmaron que, abro comillas, y está en una rueda de prensa del 2014, sí, las víctimas son víctimas del conflicto y el Estado es el máximo responsable por acción o por omisión. Las víctimas no son las de la confrontación armada y los errores de la guerra. Las políticas económicas y sociales son los peores victimarios, porque ellas han causado la mayoría de muertes en Colombia al negar derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida digna, a la alimentación, al empleo, a la educación, a la vivienda, a la salud, a la tierra, a la participación política y al buen vivir cuando se dispone de riquezas naturales suficientes para resolver nuestra problemática social. Cierro comillas. Con estas declaraciones, las FARC-EP no solo están dejando de reconocer su responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto, sino que están consolidando una narrativa que busca asignarle responsabilidades al Estado colombiano, a su modelo económico y a sus principales agentes, los empresarios y comerciantes, en general la población civil productiva. Esto se ve reflejado en el interés de diversos sectores de sentar a los empresarios en el banquillo de los acusados como terceros responsables, creando generalidades a partir de casos particulares, que por supuesto deben ser investigados y juzgados, pero que no pueden convertirse en la regla para hacer señalamientos y tratar de construir verdad y memoria sobre el conflicto. La verdad de lo sucedido, según las FARC, es que victimarias son las condiciones económicas y sociales. Bajo ese cuestionable razonamiento, queda en entredicho la genuina intención de parte de las FARC de contribuir a que la verdad procesal se corresponda con la verdad material. Este tipo de narrativas constituyen una revictimización al sector productivo, no solo desconociendo que fueron víctimas, sino asignándoles las responsabilidades de los hechos, ya fuera por acción o por omisión. Es clara la intención de distintos actores y sectores de influir en las instancias del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para que se desconozca la condición de víctima de los empresarios y demás civiles vinculados al sector productivo que sufrieron hechos victimizantes por parte de los grupos armados, al tiempo que buscan que se posicionen narrativas en contra de la propiedad privada, la función empresarial y el modelo económico de libre empresa consagrado en la Constitución Nacional. Por lo tanto, es importante considerar en el marco del análisis de la combinación de todas las formas de lucha como una de las causas del conflicto armado el activismo ideológico que en escenarios académicos, judiciales y de opinión pública buscan legitimar las razones que dicen tener las FARC-EP para su lucha armada y criminal y justificar esas acciones contra el sector productivo y los empresarios. En los conflictos contemporáneos se deben considerar dos centros de gravedad no tradicionales: la opinión pública y el liderazgo que organiza y dirige esa opinión. Como lo señala Max Boot en su historia sobre la guerra de guerrillas, el avance más importante de esta en los últimos 200 años ha sido el aumento de la opinión pública favorable a sus proyectos políticos. Esa opinión pública se ha ido construyendo en el país en los últimos años, tanto desde el sistema educativo como desde los medios de comunicación tradicionales y alternativos y el sistema judicial. La combinación de todas las formas de lucha conlleva necesariamente a la búsqueda de un reconocimiento y aceptación por parte de la sociedad de las razones de la lucha armada, específicamente validando las llamadas causas objetivas de la violencia. Este activismo académico, político, mediático y judicial busca perpetuar un imaginario de desigualdad e inequidades para justificar la lucha armada, apelando a la necesidad de la redistribución de la tierra y la riqueza y a la estatización de los medios de producción como un objetivo que se logrará a través de una transición radical que puede lograrse por vía electoral y o armada.
Lo anterior, a pesar de que existen estudios que demuestran que no hay una relación directa entre el descontento rural basado en la percepción de desigualdad injusta con los niveles de movilización campesina, conflictos y violencia política. Pueden ver el estudio de Brockett del 92. Y que no hay una relación entre la desigualdad en la tenencia de la tierra y el desarrollo de instituciones y el desarrollo financiero, el estudio de Erickson y Borrand. Además, la evidencia empírica de los índices de libertad económica, tanto del Fraser Institute como de la Heritage Foundation, demuestran que a mayor libertad económica, menor pobreza, mayor movilidad social, mejor desempeño democrático e institucional, mayor estabilidad política y, por lo tanto, menores motivaciones políticas para la violencia y el terrorismo. Sin embargo, el activismo político y académico, mediático y judicial, validador de la violencia política y la lucha armada, sigue oponiéndose a la acumulación de capital, la propiedad privada y la economía de libre mercado. Con preocupación vemos cómo avanzan narrativas como la que busca posicionar el concepto de la violencia civilizatoria, que sin sustento real ni evidencia basada en casos que se puedan documentar, busca crear marcos de análisis para juzgarnos a todos como sociedad y justificar por nuevos medios la violencia política y la combinación de todas las formas de lucha. Han sido precisamente la violencia, las afectaciones al sector productivo por parte de los grupos armados ilegales y una economía que no logra aún abrirse e insertarse de forma efectiva y eficiente al comercio global, los que no han permitido que se generen las condiciones de productividad, competitividad y crecimiento económico para combatir la pobreza y las inequidades sociales. Como lo he señalado desde el campo de la narrativa, el activismo en el marco de la combinación de todas las formas de lucha busca servir de base pseudoacadémica que le dé contenido y justificación a la lucha armada y al crimen organizado, al tiempo que busca desprestigiar la función empresarial y a la población civil productiva. En un país donde el 98% son MIPYMES y se necesita consolidar un tejido empresarial que ayude a generar empleo y fuentes de ingresos, con medianas y grandes empresas que creen encadenamientos productivos y nuevas fuentes de riqueza, de cobrar fuerza este tipo de tesis, se consolidará una narrativa que afectará a los emprendedores, quienes no sabrán cómo conciliar el mundo de hoy con el estigma de forjarse un proyecto de vida en una actividad satanizada desde distintos sectores. Citando a Hernán Echavarría Lózaga, es verdad que tenemos desempleo y miseria, pero es que en nuestros países la revolución industrial no ha podido avanzar ni cumplir las metas que ya cumplieron en las naciones desarrolladas, que la revolución está detenida o marcha lentamente porque la sociedad en gran parte se ha quedado con las ideas de Marx de 1848. Gran parte de la clase política dirigente, especialmente ocupada en la política y las labores intelectuales, le exigen al sistema económico y social rinda frutos de una revolución industrial combinada cuando la nuestra aún está inconclusa. Precisamente esas son las demandas irrazonables, las que están impidiendo la acumulación de capital sin la cual la revolución industrial no puede proseguir. Durante años, cierro comillas a don Hernán, durante años el desarrollo desequilibrado de las capacidades institucionales del Estado colombiano generó regiones con vacíos y débil presencia estatal. La ausencia del Estado y el vacío de autoridad legal abonaron el terreno que facilitó la creación y crecimiento de organizaciones que asumieron o intentaron ejercer el control ilegal del territorio por medio de la violencia armada y organizada. Por lo tanto, para efectos de las recomendaciones de no repetición que le corresponden a la Comisión de la Verdad, insistimos en la necesidad de reconocer a las víctimas del sector productivo, superando las ausencias de quienes como víctimas aún no son reconocidos, particularmente de quienes sufrieron directa o indirectamente alguno de los 13 hechos victimizantes definidos en la Ley 1407 del 2011. Segundo, incluir la combinación de todas las formas de lucha como una de las causas del conflicto armado y no únicamente al paramilitarismo, el despojo y la concentración de tierra y el narcotráfico. Fenómenos que en todo caso participó las FARC directamente en el marco de sus estrategias de combinación de todas las formas de lucha. Además, resulta oportuno a efectos de esta discusión plantear la necesidad de definir arreglos institucionales que nos permitan un Estado mínimo pero legítimo, que garantice la función empresarial y proteja efectivamente a todas las personas vinculadas al sector productivo, garantizándole la libertad económica a todos los colombianos. Es muy importante entonces insistir en la necesidad de reconocer estos hechos victimizantes, estos patrones de victimización y la forma como la combinación de todas las formas de lucha implicó un deterioro en las condiciones de seguridad del país, impactó en el sector productivo y es precisamente una de las causas de la pobreza y la violencia que aún enfrentan vastos territorios de nuestro país. Muchas gracias, señor comisionado.